pues muy buenos días y gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más en Últimas Preguntas. Como nos gusta hacer todos los años, pues nos gusta dedicar un programa específicamente al mundo de la enfermedad, al mundo de los enfermos. Y este año, bueno, pues ha coincidido que el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, es domingo. Así que, pues de un modo muy especial, o más especial, hoy dedicamos este programa a todos los enfermos, que nos consta son muchos quienes nos siguen a través de la televisión, en los hospitales, en sus hogares, pero que están enfermos o están cerca de alguna persona enferma. Así que a todos ellos, como digo, va dedicado hoy nuestro programa. Y vamos a hablar de este tema, además de un modo muy particular. Lo vamos a hacer en primer lugar a través del testimonio de una mujer muy joven. Ella es Esther Sestelo, es doctora en musicología, además muy recientemente ha sido investida como doctora hace apenas una semana, y tiene, bueno, pues una historia relacionada con el dolor, con la enfermedad, pero también con la fe y con la esperanza muy interesante que contarnos. Lo ha hecho ya en un libro, lo ha contado en un libro que se llama El amor en la historia de nuestra vida. Es este libro que tenemos aquí, del que vamos a hablar en unos instantes, pero también queremos que ella nos lo cuente. Y está acompañada, y le vamos a saludar enseguida, por el hermano Valentín Riesco, que es superior de la comunidad de hermanos de San Juan de Dios del Hospital San Rafael. Esther, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hermano Valentín, bienvenido también. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Son dos puntos de vista relacionados con el dolor, con la enfermedad, pero perfectamente complementarios. Esther, a mí me gustaría, aunque insisto, lo tenemos plasmado en un libro, El amor en la historia de nuestra vida, pero sí que me gustaría que, para que todos los espectadores estemos en el mismo contexto, nos cuentes un poco cuál es la historia de tu vida. Bueno, antes de comenzar quería agradecerte que me hayas invitado a tu programa y estar acompañada también por el padre Valentín, el hermano Valentín, es un honor para mí. Bueno, pues mi historia, yo lo que relato es la historia, mi vivencia con el que fue mi marido, que es el doctor de Solas, lo conocían así, Ignacio de Solas Rafecas. Y ¿por qué lo cuento? Porque realmente creo que es una experiencia de vida maravillosa, porque él era un ser extraordinario y vivimos unas experiencias muy únicas, pero dentro de la normalidad. Nosotros éramos una pareja joven, con muchísimos proyectos e ilusiones, que nos casamos muy enamorados. Entonces mi relato empieza en nuestro año de noviazgo, en cómo nos conocimos, cómo teníamos puntos en común. Ignacio, además de ser un médico brillante, él era 10 años mayor que yo y ya tenía una proyección internacional importante. Curiosamente, él se dedicaba, era especialista hematopatólogo, anatomopatólogo, y se dedicaba a investigar sobre leucemias, linfomas. Y entonces, ¿cuál fue la particularidad de nuestra historia? Que con todos esos proyectos y puntos en común, él era también músico, de irnos a Estados Unidos a trabajar, un buen día, de una forma casual, él mismo se diagnostica una enfermedad que era un carcinoma apendicular, mucoproductor, en aquel momento muy desconocido, y entonces eso fue, como pueden entender todos los que nos están escuchando, un choque tremendo, algo durísimo. De repente la vida se presentaba diferente, pero nosotros desde ese momento, con esa historia de amor que teníamos tan grande, no quisimos que la vida se paralizase, quisimos sentirnos normales y empezar a luchar por la curación. Evidentemente empezábamos a luchar sin saber qué iba a pasar. Había un gran porcentaje de que no tuviéramos éxito, pero nosotros no queríamos pensar en eso. Ignacio era un científico, como científico sabía todos los riesgos de ese tratamiento experimental, pero él, que era un ser generoso y que siempre pensaba en los demás antes que en él siempre tuvo como leitmotiv en su vida que si no le valía a él, sí le podía valer a otros. Entonces él se sometió, se presentó a la ciencia para ponerse en manos de la ciencia, para ver si eso podía traernos la suerte. Pero nosotros siempre con esa, digamos, cruz a cuestas, lo que yo quiero transmitir a través del libro es el canto de esperanza. Es decir, que nosotros quisimos ser normales, no queríamos ir con un letrero por la calle de que somos enfermos, de que queremos compasión. Yo creo que la dignidad del enfermo radica en sentir que sigue siendo un hombre útil, un hombre o una mujer útil,
Y personas normales, al enfermo le hace falta que le miren de una forma normal, que le reconozcan su humanidad desde la normalidad. Y entonces nuestra experiencia fue, además solos, estuvimos luchando en Estados Unidos, allí él trabajó, se desarrolló como médico, yo sin ganas inicialmente continué formándome en mi profesión, siempre ayudada por él. Yo lo que quiero aquí transmitir que la persona extraordinaria era él, porque él fue el que me transmitió esa ilusión por la vida, ese canto de esperanza, ese ánimo, ese espíritu de lucha. Y entonces lo que yo quiero transmitir también es que el amor, como dice San Pablo, no muere. Y a mí ha permanecido en mí. Yo sigo siendo una persona normal, vitalista, optimista. Yo no tengo un sentimiento trágico de la vida. Y eso es lo que quiero transmitir, que hay esperanza. Aunque ocurran tragedias, hay que darle la vuelta a la tragedia para quedarse con lo positivo y sentirte privilegiada por la vida, ¿no? Privilegiada por tener personas que te quieren a tu alrededor, por tener los medios para curarte, que hay otros mucho peores que nosotros. Entonces yo es lo que quiero transmitir, un cántico de amor, de lucha y de esperanza. Y no es fácil, no lo fue en ese momento, luego conoceremos algún detalle más, no fue fácil para Esther y para su marido en aquel momento, y supongo que años después, han pasado 18 años desde su muerte, seguirá habiendo muchos momentos donde no sea fácil, pero es posible, ¿verdad, hermano? Y usted también está muy cerca de personas que sufren. Pues muy cerca, día a día. Pero estaba escuchando todo lo que Esther nos estaba transmitiendo y me parece que es un testimonio precioso y lo que es el canto a la vida. Y lo primero que me gustaría decir es que nuestro modo de acercarnos al enfermo como equipo, si se quiere como institución, es precisamente descubriendo en él a una persona. Y desde ahí ya podemos ir acercándonos, podemos abrirnos y sobre todo podemos escucharlo. Claro, es muy diferente la experiencia que tiene Esther. Es desde una relación, pues de un amor precioso por lo que estás compartiendo, que seguramente que os ayudó a crecer también como personas, tanto a él como a ti. Sí, sí, por supuesto. ¿No has hecho relación ninguna a lo que significó para vosotros el creer, si es que creéis, la fe en Dios? Sí. Pero bueno, como iba diciendo, el canto a la vida también nosotros lo queremos hacer, porque nuestra ilusión es transmitir precisamente esperanza y ser testigos de vida. No vamos a acompañar a bien morir. Esa no es la tarea que nosotros tenemos como objetivo en el hospital. Tenemos como objetivo, yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud, que nos dice Jesús. Claro, hablarle de vida en plenitud a una persona que está en una situación difícil, pues no es fácil. Y tampoco lo hacemos. Hablamos poco. Tratamos de escuchar, de acoger, de acercarnos casi pues de puntillas. Y valoramos mucho todo lo que significa la relación humana. Sí. Yo en esto aprendí mucho también de mí mismo. Perdón. Dicen que Jesús, a partir del sufrimiento, aprendió a obedecer. Y desde la experiencia de sufrir, él puede comprender a los que pasan por el dolor. Yo estaba en un momento muy bueno, de mucho trabajo, de una producción, pues en mi campo muy bonita, pero me vino un infarto. Y sé lo que es estar en una UCI, sé lo que es que te pregunten y te responde al mismo médico diciéndote a ti lo que te pasa es esto. Yo aprendí mucho, yo he aprendido más en el tiempo que pasé en la UCI como enfermo, para ver cómo acercarme a los pacientes y a las familias
que de todos los libros que yo pueda leer y que haya estudiado. Claro. Estaba yo recordando con Sí. estas palabras algo que tú dices en tu libro. Destacas en muchísimas ocasiones la labor de los médicos y las enfermeras en Estados Unidos, que fue donde vosotros vivisteis la mayor parte de la enfermedad de tu marido, en distintos hospitales de Estados Unidos. Sí. Destacas ese trato tan cercano, tan humano, ¿no? Sí, yo es también, mi libro es realmente como un balance de vida, ¿no? Es después de 17 años de fallecer y de acabar muchos proyectos profesionales que tuve yo que realizar para sentirme independiente, como decía antes. Entonces he querido hacer un homenaje a él, a todos los que me rodearon y también a la ciencia, a la investigación, a la medicina, porque a mí no me ha quedado ningún sentimiento negativo. Yo no le echo la culpa a nadie porque Ignacio se murió. Entonces, todo el recuerdo que tengo de la clase médica es maravilloso. En Estados Unidos, que es donde nosotros lo vivimos, aparte de nosotros estar rodeados siempre de médicos por la profesión de Ignacio, cuando Ignacio ya estaba enfermo, se sometió a muchas cirugías. El papel, por ejemplo, de la enfermería, ¿no? Esas personas que te acompañan día y noche porque es la persona que está contigo. Lo importante que es el trato humano desde que entran por la puerta, ¿no? Esa dignidad de llegar y de saludarte con una sonrisa, de sentir que simplemente el cambiar la ropa de la cama para que estés cómodo es un acto que te enaltece, ¿no? Es decir, cualquier gesto, una flor que te colocan en la mesilla de noche, es decir, que era como una gran familia. Nosotros en el hospital, que pasábamos meses, nos sentíamos como una gran familia. Y respecto de lo que decía antes el hermano Valentín, efectivamente yo lo que quiero transmitir es el valor humano que nosotros vivimos, pero evidentemente nosotros tenemos que decir que desde la fe, es decir, nosotros nos sentimos reconfortados por la fe que teníamos y nosotros